Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast. Soy José Luis Benítez. En este episodio, desinformación y manipulación de la opinión pública en redes sociales. La desinformación no es nueva, sin embargo, es novedosa la velocidad con que esta desinformación viaja, particularmente a través de las redes sociales y el impacto que ésta tiene a nivel mundial. En este podcast voy a retomar algunos hallazgos de un informe presentado por Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford, titulado, sería la traducción al español, Desinformación Industrializada, Inventario Global 2020 de la manipulación organizada de las redes sociales. También voy a retomar algunos planteamientos de Ana Laura Pérez, periodista y académica uruguaya, en torno a estos temas de la desinformación y la manipulación en las redes sociales. Este informe de Oxford Internet Institute, presentado este año 2021, plantea tres hallazgos principales. En primer lugar, el ciberpatrullaje como actividad continúa incrementándose alrededor del mundo. En este reporte se constata esta actividad en 81 países alrededor del mundo. Entre ellos está incluido El Salvador. En segundo lugar, el reporte plantea que Facebook y Twitter han removido cerca de 317,000 cuentas o páginas de Internet. Al mismo tiempo, se ha invertido cerca de $10 millones en publicidad política de ciberpatrullaje. Y en tercer lugar, el informe propone que firmas privadas proveen manipulación y campañas de manipulación alrededor del mundo. Se ha constatado al menos en 48 países donde se ha invertido $60 millones en estas firmas privadas desde el año 2009. Este informe de Oxford Internet Institute retoma la definición de ciberpatrullaje como aquellas actividades en las que participan gobiernos o partidos políticos con la intención de manipular la opinión pública en línea. En el contexto de la desinformación se suele utilizar el término noticias falsas, fake news en inglés. ¿Es correcto utilizar este término? La académica y periodista uruguaya Ana Laura Pérez nos explica por qué no es correcto utilizar este término de noticias falsas. En primer lugar, porque si son noticias, no son falsas. En la definición del concepto de noticia, la verdad es una de las variables que define una noticia. Si no es verdad, no es noticia. Pueden ser rumores, pueden ser comentarios, puede ser lo que se conoce ahora como circulación de información en redes, pero no es una noticia. Entonces, en primer lugar, por eso no deberíamos usarlo, porque confunde. Y porque en algún punto también pone la responsabilidad sobre los periodistas y los medios de comunicación, que no es que no tengamos cierto grado de responsabilidad en la circulación de información de baja calidad, pero no somos, somos una parte del problema y ni siquiera la parte más grande de esta problemática. En segundo lugar, porque simplifica el fenómeno, porque el término falso no llega a describir la complejidad de los diferentes tipos de información. Hay diferentes tipos de desinformación que se pueden separar, ahora lo vamos a ver, en relación con los diferentes puntos de lo que se llama el ecosistema informativo. Y en realidad a veces no es un tema de falsedad, sino de descontextualización, por ejemplo, o de que se pierde la conexión con el origen de esa información. Entonces, hablar de falso simplifica enormemente el problema, que en realidad tiene muchas más aristas. Y en tercer punto, no nos gusta hablar de fake news porque es un término de otros. Ya está apropiado y se han adueñado en el sistema político, muchas veces, para pegarle a medios y a periodistas.
Para entender el fenómeno de la desinformación, Ana Laura Pérez nos plantea la necesidad de entender el ecosistema informativo que está integrado por tres elementos: los contenidos, las formas de divulgación y los motivos. El ecosistema informativo está formado por lo que se llama los diferentes tipos de contenido que se crea y se difunde, ¿sí? Todos podemos generar contenido. Ahora vamos a ver que este es parte del por qué esto pasó siempre, pero ahora es un problema de mayor envergadura. La segunda pata del ecosistema informativo son las formas en las que ese contenido se divulga, ¿sí? A través de redes sociales, de medios de comunicación, de audio, de WhatsApp, de plataformas de mensajería, etc. Y los motivos por los cuales se divulga, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos las tres patas del ecosistema informativo, podemos establecer ciertas relaciones entre estos géneros, estos tipos de desinformación que yo les comentaba, y el origen principal que tienen, o podríamos llamarle quién los genera, ¿sí? Quién los produce, ¿sí? En general, el contenido engañoso, contexto falso, el contenido impostor, el contenido manipulado y el contenido fabricado suelen provenir, por ejemplo, de fuentes como la propaganda, ¿sí? La propaganda política. En cambio, en general, el periodismo deficiente o el periodismo mal realizado, ¿sí? O la mala praxis periodística produce a veces episodios de conexión falsa, de contenido engañoso o de contexto falso. Según el informe de Oxford Internet Institute, Desinformación Industrializada del año 2020, en los países donde se han identificado acciones de ciberpatrullaje, se puede caracterizar varios aspectos. En primer lugar, cuáles son las organizaciones que participan. En el caso de El Salvador se identifican 4. 1. Agencias de gobierno. 2. Políticos y partidos políticos. 3. Empresas privadas. 4. Ciudadanos y los llamados, en el término en inglés, influencers. Por otra parte, en cuanto al tipo de cuentas desde las que se hace ciberpatrullaje y trabajo de desinformación, hay 3 tipos. Las cuentas automatizadas, conocidas como bot, las cuentas humanas, que pueden ser reales o ficticias, y donde se incluyen a los conocidos troles, y las cuentas que han sido robadas o hackeadas de sus autores originales. En el caso de El Salvador se identifican 2 tipos de estas cuentas: los bots y los troles. En tercer lugar, sobre los mensajes que se proponen en este tipo de acciones de ciberpatrullaje y de desinformación, hay 4 tipos de mensajes. Por un lado, un mensaje en favor del gobierno y en favor de un partido político usando propaganda. En segundo lugar, ataques hacia la oposición y también el desarrollo de campañas de ataques contra la oposición. En tercer lugar, la supresión de la participación a través del uso de los troles y del acoso. Y en cuarto lugar, la promoción de la división y la polarización de los ciudadanos. En el caso de El Salvador, este informe de Oxford Internet Institute señala 4 elementos importantes: acciones a favor del gobierno, ataques contra la oposición, búsqueda de suprimir la participación y promoción de la polarización. Retomando los planteamientos de Ana Laura Pérez, periodista y académica uruguaya, ella propone que podríamos entender Internet con la imagen de un racimo de uvas, y ahí se va construyendo una realidad de burbujas desde la participación en las redes sociales. También nos explica con la metáfora de una receta de cocina
cómo funcionan los algoritmos, estos que deciden por nosotros qué ver y qué no ver en las redes sociales. Pero bueno, en ese viaje de segmentarnos y de entendernos para agruparnos en clústeres, también esto nos va encerrando, ¿sí? Entonces, es esto que yo les decía, ¿no? En realidad estamos cada uno de nosotros somos como uvas encerradas adentro de nuestras cascaritas, al lado de otras uvas, pero no tenemos del todo claridad sobre qué está viendo la uva, digamos, el humano que tenemos al lado. A veces es muy parecido, si nos parecemos, a veces es bastante distinto, ¿sí? Esto viene es una teoría que desarrolló un investigador y activista que se llama Elie Parcier, en un libro que se llama Los filtros burbuja o el filtro burbuja, dependiendo de la traducción. Tiene una charla TED también, que la pueden ver, y ese concepto incluso lo desarrolló antes de que, por ejemplo, Google nos empujara a estar logueados en las búsquedas, lo cual ha generado más todavía burbujas aún mayores. En realidad, también estamos en una realidad mediada por algoritmos, ¿sí? Que intermedian en nuestra relación con Internet para mostrarnos, para decidir qué vemos y qué no vemos. Algoritmos en los que nosotros participamos de su entrenamiento, pero sobre los que no tenemos transparencia sobre cuánto influimos y cuánto no. ¿Sí? Un algoritmo, para quienes no saben, ya tengo permiso de varios ingenieros para usar esta metáfora, así que ya ahora la uso con otra libertad. Antes me daba como más vergüenza. Un algoritmo es una receta, ¿sí? Pónganle como una receta de cocina, por ejemplo, ¿sí? Una receta de ensalada. El problema del algoritmo que está detrás de las plataformas de Facebook, de Google, etcétera, es que nosotros no sabemos ni la totalidad de los ingredientes que constituyen esa ensalada, o sea, sabemos algunos, pero no todos, ni sobre todo la ponderación que esos ingredientes tienen, ¿sí? Las cantidades. Entonces, lo que quiero decir es, no sabemos cuánto influimos nosotros y nuestras decisiones, nosotros cuando decidimos decirle a Facebook que no queremos ver más los posteos de una persona que no nos gusta lo que dice, en lo que vamos a ver para adelante, ¿sí? Además, no somos del todo conscientes del peso creciente que ese algoritmo tiene en lo que consumimos, ¿sí? 64% de los que se integraron a grupos extremistas en Facebook lo hicieron por su sistema de recomendaciones. Esta es una nota del Washington Post, publicada hace no mucho, que muestra, en particular analiza el comportamiento y el crecimiento de grupos relacionados con lo que se llama QAnon, ¿sí? Que son grupos de extremos en Estados Unidos que tienen una serie de teorías sobre las que algún otro día podremos profundizar, pero que vienen creciendo de forma sostenida. Otro estudio muestra, incluso números de las propias plataformas, 70% de lo que miramos en YouTube viene de su sistema de recomendación, ¿sí? Viene del video que empieza a andar solo después del primero que miramos y que seguimos mirando, ¿sí? Un elemento clave de la manipulación y la desinformación en las redes sociales es que hoy en día existen una diversidad de herramientas para manipular imágenes y textos, y estas herramientas son de un uso fácil y muchas veces de acceso gratuito. Ana Laura Pérez nos explica cuáles son las implicaciones de esta manipulación en las redes sociales. ¿Sí? Cualquiera manipula imagen y video, cualquiera puede generar capturas, hay herramientas gratuitas que te permiten generar diálogos falsos en WhatsApp o en DMs de Twitter, gratuitas y totalmente intuitivas. Es muy fácil y muy simple aprender a usar Photoshop y a cambiar imágenes. Y después, ya llegando a lugares más profundos, pero también de bastante fácil acceso si uno se toma el tiempo de entender cómo funcionan, está el fenómeno de lo que se llama deepfake, que es el uso de la capacidad para poner caras de personas que no son o que directamente que no existen en cuerpos de otras personas y hacer parecer que están diciendo o estando en lugares donde no están. Ana Laura Pérez también analiza cuál es la conexión entre desinformación y nuestras emociones. De igual manera, propone que hay algunos grupos de población en mayor riesgo de ser menos críticos ante el impacto de la desinformación.
Y después, la desinformación se alimenta de nuestras emociones, es parte del problema también. ¿Y por qué es parte del problema hoy? ¿No se alimentaba de nuestras emociones hace 100 años? Sí, pero ahora tenemos en el bolsillo un celular, una herramienta con una potencialidad de alcanzar audiencias que antes no teníamos, ¿sí? En segundos. Tenemos una cámara, tenemos montones de cosas en el bolsillo, y si estamos enojados pensamos peor, ¿sí? Tenemos sesgos. Los seres humanos tendemos a creer que tomamos decisiones de forma súper racional, pero en realidad eso no es para nada así. Estamos llenos de sesgos. Hay varios que tienen un impacto profundo en lo que es la desinformación. El que más impacta, y por eso lo traigo, es lo que se llama el sesgo de confirmación, que no es otra cosa que la idea la facilidad que tenemos para creer cosas que se parecen a la idea que tenemos del mundo, ¿no? ¿Sí? Cuanto más se parece a como yo creo que las cosas son, más fácil es que lo crea, ¿sí? Más bajo tengo mi umbral. Por eso, por ejemplo, impacta el microtargeting, porque cuando yo estoy encerrado en mi burbuja y no tengo un amigo que piensa distinto a mí, por ejemplo, no tengo con quién limpiarme un poco de ese sesgo, ¿sí? Mezclarse con gente que piensa distinto también es una manera, además de pensar y de abrir la cabeza y de cosas que ya saben, también es una manera de protegerse de sus propios sesgos, de que alguien al lado tuyo te diga, che, pero eso ¿no te parece que es demasiado bueno para ser cierto? Y después porque cuando estamos enojados u ofendidos, que en general son como dos de las emociones que son los drivers que generan más tracción en lo que es la circulación de desinformación, pensamos peor. ¿Sí? Hay un estudio que se publicó en abril de la Universidad de Yale que encontró evidencia tanto de causalidad como de correlación entre las personas que se guían por sus emociones y un mayor riesgo a creer en la desinformación. O sea, cuanto más emocional es mi proceso de decisión, cuanto más pesan mis emociones a la hora de razonar, más en riesgo estoy de creerme piezas comunicacionales relacionadas con la desinformación. Entonces, si bien tenemos una idea de que hay un grupo que está más en riesgo por sus niveles de alfabetización, que son los adultos mayores, por ejemplo, y eso es así, también hay otros grupos que están en riesgo y que a veces no tiene que ver con su manejo de lo tecnológico, sino con su nivel de riesgo o su nivel de emocional a la hora de procesar decisiones. Los adolescentes, por ejemplo, aun cuando son nativos digitales, muchas veces se guían mucho por sus emociones en sus procesos de decisión y son considerados también población de riesgo en la circulación de desinformación. Por otra parte, se puede constatar que la desinformación en su gran mayoría se transmite a través de contenidos visuales y se está haciendo investigaciones de cuáles son las consecuencias de esto a nivel emocional. Que lo visual genera un impacto que deja siempre un residuo, que incluso se está estudiando esto desde el punto de vista del impacto en el cerebro, que incluso sabiendo que la información que tengo delante no es verdadera, eso genera un residuo a nivel de lo emocional, ¿sí? Por eso 70% de los fakes son memes o son imágenes, ¿sí? Fue clarísimo en la última campaña electoral en Brasil, ¿sí? La circulación, además esto tiene un impacto fuerte en los países donde existen poblaciones poco alfabetizadas, ¿sí? Entonces se generan campañas de desinformación utilizando muy poco texto para llegar a esas poblaciones. Bueno, después, esto que les decía, se pauta lo que se busca hacer viral, ¿sí? De todos los contenidos que yo publico, el que de verdad quiero generar viralidad, tengo que poner plata, ¿sí? No hay otra manera, y las campañas de desinformación tienen mucho dinero detrás. Por eso también se reclama muchísimo el rol de las plataformas en esto, porque las plataformas tienen datos bancarios, datos de tarjetas de crédito, de personas que invierten en estas campañas. Retomando el informe Desinformación Industrializada, Inventario Global de la Manipulación Organizada de las Redes Sociales 2020, elaborado por Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford, este informe plantea que hay diferentes estrategias y tácticas de desinformación y ciberpatrullaje. En concreto, se identifican 4 áreas principales. 1. La creación de desinformación o manipulación en los medios de comunicación, que incluye sitios web con noticias falsas,
creación de memes, imágenes o videos y contenido en línea engañoso. En segundo lugar, estrategias basadas en estadísticas sobre población específica hacia las cuales se dirigen una serie de anuncios políticos o de propaganda. En tercer lugar, el uso de troles, de doxing o búsqueda de información privada de personas que luego se hace pública a través de las redes sociales para generar campañas de desprestigio y el acoso digital. Y en cuarto lugar, el reporte masivo de contenidos o de cuentas específicas en redes sociales. En el caso de El Salvador, este informe plantea que las dos actividades más presentes son el uso de troles y la amplificación de contenido. Este reporte también divide a los países en tres categorías de alta capacidad de ciberpatrullaje, capacidad media y una capacidad baja. El Salvador se ubica en esta tercera categoría de capacidad baja de ciberpatrullaje. En conclusión, este estudio de la Universidad de Oxford plantea que el ciberpatrullaje y las campañas de desinformación son el resultado de una tecnología pobre en el diseño, también la ausencia de políticas públicas para poder actuar frente a estos fenómenos. De igual manera, la falta de acción de los liderazgos de las plataformas sociales y la inversión que hacen los gobiernos autoritarios, los partidos políticos y firmas privadas de comunicación para financiar campañas de desinformación y ciberpatrullaje. Ana Laura Pérez analiza cómo se utilizan algunas de estas redes sociales en campañas de desinformación. En concreto, plantea cómo se utiliza la red social de Twitter y WhatsApp en algunas de estas acciones de desinformación. Entonces, ¿para qué se usa Twitter? Muchas veces, quienes orquestan campañas de desinformación, lo usan para hacer ruido en los medios de comunicación, para que un periodista levante ese tema, aún para desmentirlo y le dé un tamaño que es 10 veces más grande, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado cuando uno, incluso con la intención de desmentir algo, lo que está haciendo es aumentar la viralidad de un mensaje falso, ¿sí? Se usa mucho WhatsApp. Esto que yo les decía en comunidades de baja alfabetización o de baja penetración de Internet, en países como Uruguay, en países como Brasil, como Argentina, los operadores de teléfono no cobran WhatsApp como si fuera Internet, ¿sí? Por lo cual, como digo yo siempre, la información falsa es gratis. El chequeo de ir a googlear a ver si efectivamente esto que me están diciendo es verdadero o falso, depende de la época del mes, si con el tarjetero lo puedo hacer o no, ¿no? O sea, hay un tema ahí importante, ¿sí? Y además es una plataforma de mensajería cerrada, ¿sí? En la cual los periodistas, por ejemplo, no podemos saber si está circulando un mensaje determinado si no tenemos acceso a esas comunidades, a esa microsegmentación. Es mucho más difícil saber si determinados mensajes están circulando en determinadas comunidades si no conocemos a nadie. Además del impacto emocional que tiene, porque normalmente los contactos por WhatsApp son contactos con gente que uno conoce, ¿sí? Por lo cual los niveles de confianza son más altos y por ende los controles, o sea, la prevención sobre ese contenido es más baja. ¿Qué es y cómo nos afecta la desinformación? Este es el audio de un spot producido por la organización Artículo 19. Las plataformas digitales han cambiado la manera de informarnos, comunicarnos y compartir contenidos. Por ello es importante saber qué es y cómo nos afecta la desinformación. El término desinformación se usa comúnmente para referirse a la difusión de información manufacturada o genuina, pero sacada de contexto, y la propaganda, con la intención de confundir o distorsionar la percepción pública.
Aunque se ha popularizado el término fake news o noticias falsas para referirse a la desinformación, esta etiqueta es más bien un término político que busca desacreditar y desactivar a la prensa crítica. Es importante saber que el derecho a la libertad de expresión no limita su protección solo a las declaraciones correctas o verificadas, sino a la emisión de información e ideas de todo tipo, así como a las plataformas digitales. Esto es indispensable para que la Internet siga siendo libre, abierta e incluyente, y evitar así que el Estado pueda intimidar y censurar voces disidentes. El derecho humano a expresarse también protege a las ideas, opiniones y expresiones sarcásticas o irónicas divulgadas por los medios de comunicación y la sociedad civil, pues es parte esencial del debate público, crítico y libre de la sociedad. Para hacer frente a la desinformación, el Estado debe abstenerse de criminalizar y usar la vía penal. En cambio, debe fomentar una contranarrativa que propicie un debate público plural, acorde a los valores democráticos. Asimismo, sus representantes tienen la responsabilidad de compartir información clara, veraz y oportuna. Sin embargo, algunos representantes del Estado y otros actores políticos usan herramientas tecnológicas y otros mecanismos de movilización en redes para imponer un discurso hegemónico que limita la crítica, el disenso y desvía la atención de hechos de interés público. Combatir la desinformación y la propaganda no es fácil. Actualmente, medios de comunicación se enfrentan al descrédito y luchan por la atención de un público que recurre cada vez más a las redes sociales para informarse. En este contexto es muy importante la responsabilidad compartida de las personas, plataformas digitales, gobiernos y medios de comunicación, cada uno desde su trinchera y desde el marco de los derechos humanos. Por ejemplo, las y los periodistas podrían instaurar o reforzar mecanismos de verificación de fuentes, abrir el espacio para el derecho de réplica y emitir aclaraciones de ser necesario. Las y los usuarios debemos poner en duda la información que llega a través de canales poco confiables, comparar distintas fuentes y cuidar que las emociones no influyan en la manera en la que compartimos información. Todas y todos debemos abordar, discutir y combatir la desinformación, pero respetando siempre el derecho humano a la libertad de expresión. En conclusión, la desinformación y la manipulación de la opinión pública en redes sociales es uno de los desafíos más importantes que enfrenta hoy en día la libertad de expresión alrededor del mundo. En el caso particular de El Salvador, quedan preguntas por responder. ¿Desde cuándo el gobierno de El Salvador o instancias gubernamentales participan en actividades de ciberpatrullaje o de desinformación en redes sociales? ¿Cuánto dinero se invierte en estas actividades por parte del gobierno de El Salvador y cómo se esconden estos fondos del escrutinio público? Por otra parte, quedan una serie de desafíos, por ejemplo, en el periodismo, cómo fortalecer la verificación y el contraste de datos y de discursos de los políticos. Para la ciudadanía, el desafío de fortalecer la alfabetización mediática e informacional, es decir, cómo los ciudadanos conocen y se apropian de herramientas para discernir y responder frente a las campañas de desinformación y de mentiras. Es necesario que la gente entienda que muchas veces toma decisiones importantes con base en desinformación o en emociones y no en la verdad. Se toman decisiones, por ejemplo, sobre por quién votar, por qué partido o por qué candidato, entre otras decisiones. A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han emitido un comunicado el pasado 5 de febrero de 2021 en donde plantean textualmente que recogen las intensas discusiones de las últimas semanas que levantan preocupaciones importantes sobre la garantía de la libertad de expresión en Internet. Particularmente reconocen que el hemisferio se encuentra en un punto de inflexión
caracterizado por el deterioro generalizado del debate público, donde los estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online a espacios físicos con capacidad cierta de daño, a los intentos de captura del debate público potenciados por la desinformación y a los dilemas de compatibilidad de los procesos, las decisiones y los modelos de negocio de empresas privadas con los estándares democráticos y de derechos humanos. Se trata de un desafío regional que afecta a todos los estados de las Américas, que contamina una parte considerable de sus deliberaciones internas y que pondrá a prueba sus futuros procesos electorales y la fortaleza de sus instituciones. Esta comisión y su relatoría sostienen que los derechos humanos gozan de la misma protección y amplitud en entornos analógicos y digitales. Internet es una plataforma y un medio para el ejercicio de los derechos humanos como la libertad de expresión, la participación política, los derechos de asociación y reunión, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. Los estados están llamados a garantizar las condiciones necesarias para el goce y ejercicio de estos derechos, dice el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.